de Dios. Porque va a reedificar lo que el Papa echó por tierra, asesinando al pueblo que conocía a su Dios. Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque habla como hombre. Por Jesús nunca dejó de hablar como Jesucristo hombre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y como dice el juez, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, fíjense, antes que comience el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Porque la reedificación se hace antes del tiempo de angustia. No va a empezar el tiempo de angustia hasta que hayan 144.000 columnas del templo de Dios. Y el santuario, la purificación del santuario es otra cosa. Entonces por eso nos preguntamos, ¿por qué no habían comprendido nuestros pioneros esto? Una de las razones es la obra de traducción de los lobos disfrazados de protestantes, que, para desviar la vista del verdadero anuncio de la profecía sobre la obra del hombre de pecado y hacernos creer que habla de la obra de Antíoco Epífanes, hicieron lo siguiente. A la palabra continuo que aparece en Daniel le agregaron la palabra sacrificio, que no existe en el original. Y eso lo hicieron Daniel 8:11, 12, 13 y Daniel 11:31. Y esto lo hicieron para desviar la vista del tiempo del nuevo pacto al tiempo del antiguo pacto, cuando se hacían sacrificios, cuando actuó Antíoco. Y en Daniel 8:14 tradujeron hecho derecho o puesto en pie como purificado, para que creamos que esa es la obra que fue hecha después que Antíoco profanó el templo de Jerusalén. Pero eso es una mentira, es fácil demostrar que Antíoco no tiene nada que ver con la profecía. No lo vamos a hacer ahora. Entonces, al ver esta traducción errónea y creer que el santuario sería purificado, en vez de ser reedificado, primero, los pioneros pensaron que lo que iba a ser purificado en la segunda venida era la tierra. Y luego, pensaron que el final de las 2300 tardes y mañana anunciaba el tiempo de comienzo del día de la expiación. Y es un error. Todo ello porque supusieron que las 2300 tardes y mañanas terminaban el día 10 del mes 7 del calendario levítico, que ese año caía el 22 de octubre de 1844, y no se dieron cuenta que eso también era un error, porque las 2300 tardes y mañanas no terminaron el 22 de octubre de 1844. Entonces vamos a ver por qué están equivocados, porque eso es importante que lo veamos. Ahora, que se han equivocado, Dios mismo anunció, por eso el librito les amargó el vientre. Entonces, ¿por qué están equivocados? Por lo siguiente. Fíjense, Jesús murió, como dice la profecía de Daniel 9, a la mitad de la semana 70, en el día de la fiesta de la Pascua, el día 14 del mes 1 del calendario levítico. Y es exactamente la mitad de la semana 70. Eso implica que la semana 70 comenzó exactamente 42 meses antes, o sea, 3 días y medio, 42 horas, 42 meses antes. El día en el cual Juan bautizó a Jesús y finalizó 42 meses literales después, el día 14 del mes 7 del calendario levítico. Entonces, 3 años y medio antes y 3 años y medio después. Y si vamos de 14 en 14, siempre llegamos a un 14. Yendo un mes para atrás o un mes para adelante, siempre nos mueven los 14. Y si vamos 3 años y medio para atrás, 42 meses, llegamos al día 14, el mes 7 del calendario levítico. Y si vamos para adelante, también. Entonces Jesús fue bautizado el día 14, el mes 7, porque al comenzar la semana 70 es el día en el que fungió el Mesías príncipe. Y Esteban murió y fue apedreado en un día 14. Y eso es claro. Entonces, el día previo al comienzo de la fiesta de los tabernáculos, el día en el que fue muerto Esteban. Y no en el día 10 del mes 7, como pensaban erróneamente nuestros pioneros. Por supuesto, Juan no bautizaba ni bautizó a Jesús en el día de la expiación. El día de la expiación era un día santo. Entonces, si Jesús fue bautizado al fin de la semana 69 y era día de la expiación, Jesús no fue bautizado en ese día. Juan no estaba bautizando en el día de la expiación. Es un error de nuestros pioneros, y eso es muy claro.
Ahora, por eso, las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas comenzaron exactamente el día 14 del mes 7 del calendario levítico del año 457 a.C., el día en el que se dio la orden de reedificar y habitar nuevamente a Jerusalén. Y por supuesto deben haber finalizado el día 14 del mes 7 del calendario levítico del año 1844 después de Cristo, el día en el que se dio la orden de reedificar y habitar nuevamente en los lugares asolados. No el día 10, no en el día de la expiación. Ese es otro error que ellos tenían. Entonces, fíjense, Jesús murió a la mitad de la semana 70, o sea, el día 14 del mes primero del año 31. Si nos vamos al comienzo de la semana, fue un día 14 del mes 7. Y si nos vamos 69 semanas antes, llegamos al día 14 del mes 7 del año 457. Y si vamos de ahí hasta el final, 2300 años, llegamos al día 14 del mes 7 del año 1844. Esa es la fecha correcta del fin de los 2300 tardes y mañanas. Como se la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será reedificado. Entonces, aquí fue a dar la orden para reedificar Jerusalén, y las 2300 tardes y mañanas unen el tiempo, tipo y antitipo. Ahora aquí se dio la orden para reedificar los lugares asolados, y en eso tiene que trabajar el pueblo adventista, y para eso tenía que entender el misterio del santuario y entender correctamente la profecía. Y por supuesto, la obra de los lobos, predicando la falsa profecía, es que no la entendamos, y que la obra que Dios quiere que hagamos no se haga. Entonces acá hay otra profecía también. Fíjense, desde que Jesús muere y en el año 31 viene el reino de Dios y Dios levanta a su iglesia, Dios protege esa iglesia por 1260 años hasta que el santuario es echado por tierra. Y esos 1260 años van del 31 hasta 1291. Ahí el lugar santuario de Dios es echado por tierra y los dos testigos son muertos y se pierde el conocimiento de la verdad. Y por supuesto, esto tampoco Satanás quiere que lo sepamos, para que no comprendamos qué es lo que pasó con los dos testigos, ¿no? Y que no podamos arreglar nuestras lámparas, ni no quiere que los dos testigos vuelvan a la vida. Entonces, este es el primer error de nuestros pioneros. El segundo, no comprender el misterio del santuario. Como Dios le mostró en la Juá, y los pioneros no habían llegado a comprender el misterio del santuario, y en nuestra lección se repiten los errores de interpretación de la profecía que ellos tenían. Y esto lo leemos en la lección de mañana, domingo 19. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las escrituras en los meses posteriores a 1844, comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia: el que construyó Moisés y el original en el cielo. Y claramente Dios le mostró a Elena que lo que ella vio era simbólico, no estaba en el cielo. El que edificaba a Jesús, lo edificaba en la tierra, con piedras vivas. No hay un santuario original en el cielo. En la Biblia, el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, al verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario terrenal. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. El verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Ahora, el verdadero santuario del nuevo pacto era la iglesia primitiva. Y va a volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque los 144.000 sellados del pueblo adventista van a ser columnas de ese templo. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta era, el santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Y otra frase que aparece acá en la lección: el santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Nada que ver. El santuario del desierto era un modelo simbólico del plan de redención. En el cielo no es un modelo a escala de lo que hay en el cielo. En el cielo no hay otra cosa. Es un modelo con símbolos del plan de redención. Bueno, pero esto es lo que aparece en nuestra lección. Entonces, es claro que en el cielo no está el original del santuario que construyó Moisés a escala. En el cielo no hay un atrio en el que haya un altar de sacrificios, en el que sacrifiquen ofrendas por los pecados.
ni una fuente en la que deban lavarse los que quieran entrar al tabernáculo donde mora Dios, a la casa de Dios. Todo el cielo es la morada de Dios. El atrio es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, de la cárcel donde están cautivos los pecadores, un símbolo del reino del pecado y la muerte, el lugar donde Jesús murió cargando nuestros pecados, tomando nuestro lugar, y su original no está en el cielo. El verdadero cumplimiento de la profecía se dio acá en la tierra, y eso es muy claro. Y el santuario que construyó Moisés, de acuerdo al modelo que Dios le mostró, junto a sus ceremonias, el continuo y la expiación, y las fiestas solemnes de Jehová, son una representación simbólica del desarrollo del plan de redención. Como dice el autor de Hebreos, el santuario terrenal estaba conformado por elementos que son figura y sombra de las cosas celestiales, símbolos de las cosas celestiales mismas. Y para comprender el misterio del santuario, deberíamos comprender cuáles son las cosas celestiales mismas. Pero Dios nos ayudó. Fíjense, los elementos del lugar santo representan ¿a quién? A las personas que entran. Y las personas pueden entrar. Y las personas están en la tierra, porque el reino de Dios viene a nosotros. Parte del misterio del santuario del nuevo pacto es que estaría en la tierra y también sería parte del cielo, del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios moraría en él. Y como Dios le mostró a Elena de White en su segunda visión del santuario, nosotros podríamos entrar al lugar santo y los elementos del lugar santo son un símbolo de los hombres que entran en él. Ellos son parte de las cosas celestiales mismas, como dice el autor de Hebreos, son la casa de Dios. Entonces acá está el camino nuevo y vivo que se abrió para que vayamos a la presencia de Dios, para que Dios venga a morar en nosotros. Y todos los elementos del lugar santo son símbolo nuestro, y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, de lo que iba a pasar en el nuevo pacto, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿cuál era el antitipo del templo del antiguo pacto, del tabernáculo? Los miembros de la iglesia primitiva. Y tenemos que volver a ser parte del templo de Dios. Y dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso lo que aparece en nuestra lección no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad. Esa es la condición en la que estamos. En el santuario está representado el camino de la salvación, el camino que debemos recorrer desde el atrio hasta la presencia de Dios, hasta llegar a la ciudad de Dios y ser puestos en la mesa de los panes de la provisión de Dios a su pueblo, como panes sin levadura, sin pecado y ungidos con aceite, que reflejen plenamente la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. El tercer error, no comprender la obra de Dios en el tiempo del nuevo pacto y, como el falso profeta, asignarle la obra de Dios al falso Cristo. Eso es lo que aparece en nuestra lección. ¿Y qué leemos en la lección de mañana, domingo 19 de mayo? Hebreos 7:5 explica, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan ¿a quién? A Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. O sea, ¿qué hace Jesús? Nos lleva a Dios y él intercede por nosotros. Ahora, ¿qué agrega el autor de nuestra lección? Él quita la culpa del pecado. Mentira. Porque justifica es Dios, no Jesús. El sacerdote no perdona pecado. Pero ¿qué dice el autor de nuestra lección? Porque está predicando la doctrina de Roma y el falso profeta. Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres, libres de la condenación del pecado y libres del control del pecado. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. O sea, esta es la doctrina que lleva ¿a quién? Al falso Jesús, no lleva a Dios. Y el falso Jesús hace todo. Ahora, pero en cambio, el autor de Hebreos es muy claro en su mensaje, que es distorsionado en nuestra lección.
En Hebreos 7:25 nos dice que Jesús intercede a favor de los que se acercan a Dios para que Dios los perdone y les quite la culpa del pecado, para que los justifique. No dice que Jesús perdona ni que quita la culpa del pecado. Y el autor de Hebreos hace referencia a la promesa de Dios, de Jehová, de escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para mostrarnos que Él es el que nos salva del poder del pecado. Que el que nos salva del poder del pecado es Dios, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la obra de la santificación. Obra que Dios podría hacer después de redimirnos con la sangre de su Cordero, con la sangre de Jesucristo hombre. Como leemos en Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién hace eso? Jehová. Es muy clara la Biblia. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y eso es lo que pasaba con el pueblo conocía a su Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré. ¿Quién perdonaría? Jehová. ¿Y quién escribiría? Jehová. La maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el autor de Hebreos es claro. Y vamos a leer lo que aparece en Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Porque ¿qué pasaba con el pecador? Iba al templo y Dios lo perdonaba, pero no lo podía santificar. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ahí está el continuo, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ¿qué pasaba? Dios los justificaba y seguían teniendo la ley del pecado escrita en la mente y el corazón y volvían a pecar. Y Dios los volvía a perdonar. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y acá habla del Mesías, sacrificio de ofrenda no quisiste, porque Dios no quería sacrificio de ofrenda, Dios quería que su pueblo no pecara. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio de ofrenda, de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuándo lo establecería? Cuando Jesús hiciera su voluntad y muriera como el Cordero de Dios. Y nos atestigua, y el autor de Hebreos sigue diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el autor de Hebreos es claro. ¿Jesús qué hace? Intercede por nosotros. ¿Y quién escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿qué dice el autor de nuestra lección al enseñar el falso evangelio? Distorsionando abiertamente las palabras de la Biblia, dice que Dios es el que castiga y que Jesús es el que salva y escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo cual es una mentira. Y esto es lo que aparece en la lección del miércoles próximo. Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y agrega, al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Mentira. El que la escribe es Dios. Jesucristo, hombre, está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, fíjense, en nuestra lección encontramos una clara mentira. Es parte de la mentira que predica el falso profeta. Y que hace que Jesús, este falso Jesús, el Jesús de la Trinidad, hace todo por nosotros y todo lo tenemos yendo a este Jesús, y orándole a este Jesús y buscando a este Jesús. Y es mentira. El verdadero Jesús nos justifica. El que justifica es Dios y el que nos santifica es Dios.
Pero en nuestra lección aparece una mentira, la mentira del falso profeta, un falso evangelio. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Ahora, ¿quién es el que castiga? Y Dios. Y Jesús se interpone entre Dios y nosotros y recibe el castigo. Eso es lo que enseña el falso evangelio. Está diciendo que Jesús es el que nos justifica y santifica, lo cual es una clara mentira. Y esto lo aparece en la lección del jueves. De una vez para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica. No es así. Y agrega que en el juicio Jesús se presenta ante el Padre mostrando que ya pagó por nosotros, sufriendo el castigo de su justicia. Viernes, preguntas para dialogar. La primera pregunta: ¿qué emociones se suscitan al pensar que Jesús levanta sus manos heridas por nosotros ante el Padre? Yo ya pagué. Porque esta es nuestra única esperanza en el juicio. Y esta es otra mentira. Porque Jesús nos dijo claramente que el que nos justifica es Dios. Y como dice Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios carga nuestros pecados, ¿quién es en el juicio? ¿A quién van a acusar? A Él. Porque Él es el responsable de pagar. Pero lamentablemente esto es lo que vemos en nuestra lección, que es una abominación. Esta es la falsa doctrina, el falso evangelio que pone al Dios Padre de la abominación asoladora, el Dios Padre de la Trinidad, la imagen del celo, el Dios cuya justicia es el castigo. Acá hay un que de más. Pone ante nuestro a esto, y al falso Jesús, el anticristo, en lugar de Jehová. Porque este Dios Padre no es verdadero, son ídolos. Y a Jesús tampoco. Y acá vemos a ese Dios Padre castigando al Dios Hijo en lugar nuestro. Pero esto es una abominación. Y también la abominación es decir, como lo hace la bestia, que solo podremos reunirnos con Dios después que haya sido satisfecha su infinita justicia, después que Jesús garantice que perdona nuestros pecados y los borra. Esta es la lección del miércoles. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. Mentira, Jesús no perdona y Jesús no borra pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados. Fíjense, otra mentira terrible. Jesús no perdona pecados. Y en segundo lugar, que los borra. Mentira. Entonces, ¿qué hace Dios? Nada, todo lo hace Jesús. La abominación asoladora. Esta es la abominación que enseña Roma y ha sido introducida en nuestra iglesia junto a la abominación desoladora, junto al Dios la Trinidad. E indica que la infinita misericordia de Dios a los pecadores solo puede ser ofrecida después que haya sido satisfecha su infinita y amante justicia por el castigo del pecado. Y, por supuesto, es una abominación. Esto es lo que aparece en el libro de la Trinidad, que define la creencia fundamental número 2. Y dice ahí, el amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea que antes que Dios castigó a Jesús, no había misericordia para los pecadores. Esta es la doctrina de Roma. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante? Es una burla esto. ¿Justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? Y terminan diciendo, nosotros, le falta agregar los lobos vestidos de oveja, insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Ahora, ¿cómo satisfizo la justicia del Dios el Padre de la Trinidad? Por el castigo, por el pecado, porque la justicia es castigo y ese castigo es la muerte, y Él se satisfizo cuando Jesús murió. Y antes no ofrecía misericordia. Esta es una abominación. Esta es la descripción de la abominación asoladora, el Dios de la bestia, de Satanás y no de Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Ofrecía misericordia a los pecadores antes de hacerse hombre y morir por nosotros en el antitipo de tal sacrificio.
¿Ofrecía Jehová misericordia? Sí. La misericordia es parte del amor del único Dios verdadero, de su nombre. Y él perdonaba gratuitamente por misericordia y por gracia, y cargaba sobre sí mismo los pecados perdonados a su pueblo. Y esto es lo que Dios le mostró a Moisés, que era su nombre. Y Jehová ascendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, el carácter de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Esto no lo puede decir el Dios Padre de la Trinidad, porque no tiene misericordia. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Perdonaba a Jehová? Claro que sí. ¿Y la abominación asoladora? No, pero es un ídolo. Porque esa es la imagen de Satanás. La verdadera imagen de Satanás es la del Dios Padre de la Trinidad. Y el Jesús de la Trinidad es el disfraz de Satanás para engañarnos. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, y como leímos Isaías 43, 23 al 25, Dios nos dice que cuando alguien lleva una ofrenda, cuando un israelita lleva una ofrenda y él lo perdonaba, ponía sobre él la carga de sus pecados. Y él se hacía responsable de pagar por ellos, por amor, por misericordia. Y por supuesto, el Dios Padre de la Trinidad no tiene nada que ver con esto, es un ídolo. Ahora, ¿fue la muerte de Cristo un castigo por el pecado que satisfizo la justicia de Dios? No. Esa es una enseñanza pagana. Esa es la justicia de Baal, la justicia de Satanás, el Dios de la Gran Babilonia, el Dios del cielo, la tierra y el infierno, el Dios que le dio su trono, su poder y su autoridad al hombre de pecado. Y este es el vino de Babilonia, el vino de la Gran Babilonia, la enseñanza de todos los paganos. Y después de beber del vino de Babilonia, de la comida y la bebida de los borrachos, los autores de nuestra lección y del libro de la Trinidad están hablando de la justicia del Dios Padre de la Trinidad, la justicia del Dios de Babilonia, el creador de los infiernos, un Dios sin amor ni misericordia que, supuestamente, hasta que no fue satisfecha su justicia por el castigo que sufrió Jesús, porque Él lo castigó para satisfacer su justicia con la muerte, estaba castigando a los justos en uno de sus infiernos por el pecado de Adán. Y nos preguntamos, ¿es este Dios amor? ¿Alguien en su sano juicio puede llegar a amar a este Dios Padre sin amor ni misericordia? No, es una locura. O sea, el que cree en el Dios de la Trinidad y cree en estas aberraciones, no conoce la verdad, está engañado. Esta imagen del Dios Padre de la Trinidad fue creada en la mente de Satanás para alejarnos del único Dios verdadero y llevarnos a amar a la imagen del Dios Hijo, que es el disfraz cristiano de Satanás. Esa es la realidad. Y ese vino está en la iglesia adventista. La justicia de Jehová no es castigo ni muerte. Es amor y misericordia. Es la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. Es el amor que Jehová manifestó al hacerse hombre y después de vencer al pecado en la carne, morir en el lugar en el que debían morir todos los pecadores, cargando nuestros pecados para redimirnos de la esclavitud del pecado y manifestar su justicia, con la que será declarado justo en el día en el que Él será juzgado y pagará toda la deuda asumida al perdonar gratuitamente nuestros pecados. Como leemos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué haría Jehová? Cargaría sus pecados y ellos serían limpios. Pero este no es el Dios de Roma. Este es el Dios verdadero, este es Jehová. Como leemos en Isaías 5:6, por eso él sería juzgado, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, en el juicio que empezó en el tiempo del fin. El que va a ser exaltado al final va a ser Jehová. El Dios santo será santificado con justicia. ¿Con qué justicia? Con la sangre de su cordero. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová. Uno es Jehová. Uno es símbolo de Jehová. Porque el que moriría por nosotros es Jehová. Y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová.
y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría? Jehová sería hombre. Y con la sangre del macho cabrío, que representa a Jehová, se purificaría el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados que él perdonó y trasladó al santuario. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y por eso Isaías 9:6 nos dice que el Mesías, ¿quién es? Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Y Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios, no a otra persona. Por eso Pablo dice que ese es el misterio de la piedad, porque el único Dios verdadero fue el que se manifestó en carne. Y leemos en Hebreos 2:14-17, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, la misma carne y sangre. El falso Jesús no, porque tiene otra carne. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, fíjense, ¿quién nos tenía presos en la cárcel? Satanás. Y librarnos a esclavitud, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, siervos de la ley del pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? En cuanto a carne y sangre, participó de lo mismo. La misma carne y sangre nuestra tenía. En cambio, el falso Jesús no, tenía otra carne. Pues Roma enseña que nosotros heredamos una naturaleza caída con el pecado de Adán y Jesús no la tenía, tenía otra carne. Ese es el anticristo. Y ese anticristo también fue introducido en nuestra iglesia para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y por eso en Efesios 5 Pablo nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿y quién es Cristo? Como dice Isaías 54:5. Es Jehová. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos de su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. El verdadero Jesús, el que murió para redimir a su esposa y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que fuese santa y sin mancha, es nuestro Dios. Y manifestó su amor por nosotros de ese modo. Y eso es lo que Satanás quiere ocultar. El que conoce al santo, al verdadero Jesús, sabe que él es Jehová el Señor, el gran yo soy, como lo dijo en Juan 8:24. Si no creyereis que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. O sea, la única salvación posible es que creamos en el verdadero Jesús, en el gran yo soy, creamos que Jesucristo es Jehová el Señor. Si no, no vamos a vivir. Ese es el tema. Y por eso tenemos que conocer la verdad. Y como leemos en Apocalipsis 22:12, Jesús dice aquí: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega. Repite lo que Jehová dice en Isaías 44:6-8. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy Jehová, el principio y el fin, el primero y el último. Un hijo no es el primero. El Padre es el primero. Pero dice Jesús: no, yo soy Jehová, el único Dios verdadero, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por eso, como dice Isaías 25:9, cuando venga el verdadero Jesús, los redimidos de la última generación, ¿qué van a decir? Y se dirán aquel día, de aquí: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y eso es lo que tienen que entender todos los adventistas. Que el verdadero Jesús es Jehová. No es un Dios hijo. No es el Dios hijo definido en el Concilio de Nicea. La verdad no es el arrianismo ni el trinitarismo. No es el arrianismo de los pioneros, ni es el trinitarismo que está en nuestra iglesia ahora. Ambas son mentiras.
Jehová es el verdadero Dios y es la verdadera luz que sale del santuario. Lo que aparece en nuestra lección es una abominación. Son las tinieblas que cubrirían la tierra hasta que sobre el pueblo de Dios fuera vista la luz de Jehová, la gloria de Jehová, el amor de Jehová. Como leemos en Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra. ¿Dónde está el pueblo de Dios? El pueblo adventista. Estamos en tinieblas y oscuridad en las naciones, están en oscuridad completa. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esta es una promesa segura para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas una bendecida semana, y que Dios, Jehová, te acompañe y te guíe siempre, y puedas estar preparado para cuando Él venga decir, y aquí, este es mi Dios es Jehová. Lo esperé y me salvará.